El artista pone todos sus recursos cognitivos en el acto de crear. Lo único que le importa es que esa obra sea cada vez mejor. Hoy te explicamos cómo el cerebro del artista puede estar también a tu alcance, aunque a lo que te dediques no tenga nada que ver con el arte. Bueno, Osman, hoy vamos con un tema que nos frotamos la mano los dos porque nos va a gustar. Vamos a entrar cerebro del artista y hablábamos antes fuera de cámaras cómo los dos fantaseábamos un poco con que en realidad el artista tiene una virtud que creo que a los dos nos seduce mucho, y es que cuando se pone a crear su obra en ningún momento está pensando en comercializarla. Simplemente se centra en el acto de crear, tiene todo el tiempo del mundo y ahí pone toda su creatividad para que esa obra sea lo mejor del mundo, con ningún fin. Entonces eso acaba haciendo que esa obra por sí sola sea tan buena que cuando luego llega el momento de comercializarla, pues la gente la comercializa fácil. Nosotros decíamos, ostras, tenemos un negocio y tenemos la sensación de que hasta ahora siempre hemos ido corriendo porque necesitábamos sacar esa obra porque teníamos que comercializar algo, ¿no? Y pensábamos, hostia, ¿qué podríamos ser capaces de hacer si lo invertimos y decimos, oye, la próxima vez que creemos algo, vamos a olvidarnos de comercializar y cuando esté, saldrá? ¿Qué tienes? Has tocado un tema muy importante porque, a ver, lo primero suena muy bien en la teoría, Ignacio, pero en la práctica ya dices tú quién lo hace, sobre todo en el mundo moderno. Porque realmente el arte por el arte mismo, la expresión por la expresión misma, roza la utopía. En el mundo moderno, en el mundo práctico, tenemos que comer. Todos queremos llamar la atención porque estamos en la economía de la atención, estamos en el capitalismo cognitivo. Entonces, ¿cómo convencernos de algo que suena muy bien en la teoría, pero que en la práctica roza la imposibilidad? Y aquí viene el tema fundamental de la motivación verdadera, Ignacio, es dedicarte a aquello, que tu arte sea aquello que realmente tú vivas para él, comas para él, duermas para él. Y hay muy pocas personas con el privilegio de encontrar, construir una motivación que realmente esté fuertemente adherida a su sistema biológico motivacional, aquello que les mueve y que les impulsa a hacer algo, y que realmente tenga muy claro el objetivo hacia dónde dirigirlo. El objetivo, en este caso, no es un propósito concreto, específico, utilitario de que, bueno, voy a alcanzar esto, voy a vender esto. No, es la maestría, el craftsmanship, el ser mejor en eso que me gusta por sí mismo. La famosa frase de Aristóteles de una actividad autotélica, que el fin sea el mismo arte de practicarlo. Lo que dices tú siempre de Bunbury, que el camino es la meta. Suena a una quimera, es complicado, pero creo que todo ser humano puede encontrar, construir ese camino en el que se sienta completamente satisfecho, independientemente de la utilidad social externa que pueda tener. Tiene que estar muy, muy integrado en su perfil cognitivo para realmente la cantidad de neurotransmisores que secreta sea la suficiente para que perpetúe ese estado una y otra vez, independientemente de lo que venga de fuera. Claro, hablabas de esto que tienes mucha razón, y yo creo que nos llevaría un poco a diferenciar que podríamos analizar el cerebro de dos tipos de artistas distintos, ¿no? Está el artista que desde muy pequeño se le empieza a ver que es un genio, que tiene una dote y triunfa desde joven, entonces nunca ha tenido la necesidad de sentir que tiene que estar haciendo algo para poder comer y tener su sustento vital, a la vez que intenta triunfar como artista, porque ha triunfado desde que tuvo uso de razón para poder subsistir, ¿no? Y luego está el artista, y por ejemplo en ese caso yo pondría a Bunbury, ¿no? Bunbury, pues el tío triunfó muy joven, tuvo esa pizca de suerte con talento y le fue muy bien, y ahora el tío a mí me da envidia. Por ejemplo, ahora manda una carta y dice, bueno, dejo de comunicarme, abandono las redes porque entro en un proceso creativo y tengo que dejar de escuchar las voces de mi público para poder encontrar una voz propia y hacer lo que a mí me salga. Joder. Y puede pegarse ahí los meses y los años que le salga de los huevos para crear lo que quiera. Tiene ese privilegio. Pero luego tenemos al otro, como por ejemplo puede ser Zetangana, que tú lo nombrabas antes, que el tío no ha triunfado con 18 años, le ha costado más, y él ha preferido trabajar en el Pans & Company 4 horas para seguir teniendo esa libertad de tiempo, aunque estuviera jodido económicamente,
para dedicarse a su arte, ¿no? Entonces creo que ahí empieza a haber algo en común, y es que el artista valora su arte por encima de todo. Le da igual el dinero, le da igual todo lo demás, ¿no? Yo creo que la definición precisamente va de eso. Evidentemente hay tantos tipos de artista, tantos tipos de arte, tanta neurociencia del arte como perfiles cognitivos haya. ¿Por qué? Porque aquella persona que nació con un talento que despunta, sobresale desde muy pronto, empieza a desarrollar los mecanismos de confianza, y recordad que la confianza es esa comparación entre lo que yo creo que sé y puedo hacer y lo que realmente sé y puedo hacer, contrastado en el mundo real. Entonces Mozart, te pongo otro ejemplo contrastándolo con Bunbury. Hombre, si desde los 3 años ya compones sonatas, pues está claro que se te da bien, ¿no? Ya literalmente crees que naces con un talento ungido por los dioses o por las musas del arte. Y entonces pues te pones y te esfuerzas porque ya sabes que tienes lo que se necesita. Te esfuerzas precisamente para ver hasta dónde puedes llevar ese arte. Hay quienes tienen que construir ese arte porque no lo han encontrado. El ejemplo que ponías de C. Tangana, puede que le gustase la música, pero ¿qué tipo de música? Específicamente, ¿qué tipo de letra? Recordar que C. Tangana estudió filosofía, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Recordar que él se alejó de los escenarios un tiempo para analizar con Big Data y análisis tecnológico importante las corrientes culturales del momento, tipos de letra, palabras más mencionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una neurociencia de la economía de la atención puesta detrás en el éxito de C. Tangana, y entender muy bien su cultura y entender muy bien su lugar en la música popular moderna. Pero te pongo otro ejemplo, Morgan Freeman. Morgan Freeman empezó a brillar ya como encima de 40 años. Y hoy por hoy tiene esa voz que incluso es como que habla como que si fuese Dios, ¿no? De hecho, ha hecho las películas de Todopoderoso, ha hecho de Dios, o Dios negro, imagínate qué atentado contra la ideología estadounidense. Entonces, el punto aquí es, más que haber nacido con un talento, o encontrarlo y desarrollarlo, está en elegir invertir todos tus mecanismos cognitivos, día sí, día también, desayuno, comida, cena, llueva, truene, pase lo que pase, a esa actividad o a ese proceso que te lleve a la maestría en eso que tú has elegido, ya sea que hayas nacido con un talento identificable o ya sea que lo hayas construido o elegido más adelante en la vida. El punto está en la elección de dedicar todos tus recursos, tiempo, energía, recursos cognitivos, recursos materiales, relacionales y todos los intangibles a esa actividad. ¿Qué actividad va a ser esa, Ignacio? ¿Cómo la puedes encontrar? ¿Cómo la puedes desarrollar? Ahí está el quid de la cuestión. Y de hecho, estaba pensando con lo que hemos hablado muchas veces en nuestra mentoría, con ese Spark, que tú analizas tu perfil cognitivo y lo valioso que es muchas veces el construir esa identidad de sentirse... Yo creo que el artista se siente artista mucho antes de profesionalmente serlo, ¿no? Y eso es lo que le acaba llevando a serlo. Y esto se habla mucho, ¿no? Pues si quiere... te lo puedes tomar a fumada de las leyes de la atracción, pero hay una neurociencia detrás en que si tú, por ejemplo, en tu identidad te consideras una persona exitosa, pues al final te vas a acabar comportando en tu día a día como una persona exitosa, las decisiones que vas a tomar van a ser como una persona exitosa, y tiene que haber suerte, pero tienes más probabilidades de acabar atrayendo dinero y éxito. Pero un artista, antes de ser artista, él ya actúa como un artista. En su familia seguramente le miran raro y dicen, pero este tío que está trabajando en el Pans & Company y se cree un puto artista, vaya flipado, ¿no? Pero tú por dentro dices, es que yo ya soy un artista. Yo no soy un trabajador del Pans & Company. Soy un artista. Lo que pasa es que esta gente no lo sabe. Pero yo mi día ya lo dedico a la creación, igual que lo dedica el artista que se dedica 100% a esto. Entonces, eso le acaba llevando a comportarse así, ¿no? No necesariamente, eso es verdad que influye. Hay gente que ya se percibe así, es verdad. Pero, por ejemplo, hay gente que no se pondría nunca la etiqueta a sí mismo de artista. Sin embargo, demuestra los rasgos de los que lo son. Vamos a poner el ejemplo de la ciencia, porque siempre ponemos la ciencia por un lado y luego las artes y las humanidades por la otra, como que si fuesen diametralmente opuestas, ¿no? Pero tú imagínate aquel científico que realmente está constantemente involucrando su cerebro en formas creativas de poder testar hipótesis, de poder contestar las preguntas de cómo funciona la realidad, y está en la cresta de la ola y constantemente renovándose, aprendiéndose y siendo el maestro de su arte. Evidentemente, es una persona con formación objetiva, pensamiento crítico, pensamiento sistémico,
con evidencia objetiva. Sí, sí, todo esto. Sin embargo, la forma específica en la que dirige ese proceso para poder contestar a esas preguntas es un arte. Te pongo, no mi caso, sino que el caso de mi arte, la cirugía, siempre lo menciono. Tú lees en el libro, tú puedes hacer una cirugía de pe a pa porque están los puntos de cómo se realiza. Pero en otras son tus manos, Ignacio, es el gesto quirúrgico que haces, cómo mueves la pinza, cómo colocas tu cuerpo, cómo ejecutas esa maniobra, lo que hace la diferencia. Y no solo es la experiencia, es tu habilidad, tu forma natural, tu talento, si has nacido con cierta predisposición a la facilidad de ejecutar ese movimiento, el tiempo que le dedicas, etcétera, etcétera. En la cirugía es un arte. Ignacio, en el caso como diseñador, tú dirás, bueno, claro, eso es un arte. Claro, pero tú tienes que estudiar también, es decir, estudiar qué tipos de arte hay, qué estilos, y luego fusionarlos, y luego dedicarte a mejorar y mejorar y mejorar en ese arte. Un programador, lo mismo, con toda la inteligencia artificial y todo lo que tú quieras, siempre habrá formas nuevas de poder combinar la información y de dedicar tus recursos cognitivos a mejorar ese arte. Con lo cual, la definición de artista va muchísimo más allá de lo que normalmente solemos dar cabida. Ese es mi punto. Es que hay una definición, podríamos llamarle cognitiva quizá, de lo que es el artista, y que es aquella persona que ha elegido invertir sus recursos en procesar la información de tal forma que esté alineado con lo que realmente le motiva. Y aquí viene el punto de la cuestión, desde mi perspectiva, en que se vayan reforzando mutuamente hasta que alcance la excelencia en eso que ha elegido, independientemente qué parte del saber y qué hacer humano esto se encuentre. Claro, lo hablábamos también antes con el caso de Zetangana, que hablaba en esa entrevista de Évole, que lo que quería era que su obra trascendiera. Y yo estaba intentando pensar si intentamos analizar qué diferencia o qué hace especial el cerebro de un artista a diferencia del que no es un artista. Si mirásemos sus conexiones o cómo está cableado o su Vaspar o cuál es la diferencia, veo que quizás el artista en rasgos generales tiene un ego más potente, ¿no? Porque al final tiene esa necesidad, todos tenemos la necesidad de trascender, pero quizá un artista lo muestra mucho más, tiene esa necesidad de crear aquella obra que acabe pasando a la historia, ¿no? Y eso lo tienen todos, igual te da que seas músico, que pintor, que lo que quieras, escritor. Mira, hay una paradoja cognitiva aquí en lo que mencionas, porque lo primero es que el arte es la expresión de. El artista se expresa, y evidentemente si tú quieres expresar lo que piensas, lo que sientes, es tu ego el que quiere decir, esto soy yo, ¿no? Y aquí está mi arte. Tú no dices el David, ¿tú qué dices? El David de Miguel Ángel. Claro. Entonces tú no dices nada más la Mona Lisa, no, de Leonardo da Vinci, etcétera, ¿no? Entonces va implícito esto que tú mencionas de dejar tu sello, tu marca. Pero aquí viene la contradicción, ese conflicto fundamental universal de todo ser humano en mantener su individualidad, por una parte, el ego y el estatus al que haces referencia, y la otra, la de pertenecer. Ignacio, el mismo Zetangana dice la palabra trascender, y eso es justamente lo contrario. Tú trasciendes cuando tu nombre desaparece, se disuelve de aquello que has creado y tu obra le pertenece a la humanidad en su conjunto, en el que ya no se recuerda a nadie ni siquiera de qué es, y en un periodo de transición se asocia a tu nombre, pero luego se convierte en cultura popular. Trascender es precisamente eso, disolver la individualidad de tu obra. Y los seres humanos queremos ambas al mismo tiempo y en la máxima expresión. El cómo un perfil cognitivo gestiona e intenta resolver esa paradoja cognitiva del arte es lo que lo define como artista en un primer lugar, en la que dejar tu legado al mundo, como decimos en nuestra metodología, el entorno creativo es eso, dejar un legado, y por la otra, que lo que hayas creado ya no te pertenezca a ti, y realmente se lo dejes y se lo legues a la humanidad, aún sin que lleve tu nombre. Es cuando realmente has trascendido. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, en el caso de Zetangana, que volvemos a él, pero es que lo conoces bien, realmente eso lo dice de verdad? ¿O es falsa humildad en el sentido de que sí, él quiere que trascienda al madrileño, pero porque en el fondo va a decir, sí, yo hice eso, ¿no? Obviamente yo no conozco personalmente a Zetangana, y si lo está escuchando me gustaría entrevistarlo, porque realmente me parece una persona importante de conocer, lo digo en serio, lo digo genuinamente. Sin embargo, el poder
enmarcar la información de cierta manera para poderle dar mayor relevancia a lo que dices también es un arte, Ignacio. Nosotros mismos, es decir, nosotros mismos, la filosofía injodible, lo que perseguimos es un ideal, un estilo de vida, y si me preguntas, a mí me gustaría pensar que de aquí a 1000 años, así como te hablas del estoicismo, del epicureísmo, y como hablas de una serie de escuelas filosóficas, muchas, pues se hable de esto de la filosofía injodible, como una filosofía que ya da igual a quién se le ocurrió, sino que es una filosofía de vida propiamente, ¿no? Ahora bien, no te mentiré que esto lo digo de esta manera precisamente para que resuene con la gente que me escucha y favorezca ese objetivo. Y precisamente es esto, Ignacio, es decir, los seres humanos en último término somos hipócritas cognitivos, pero no lo hacemos aposta, es decir, por una parte está esa necesidad de la individualidad, nuestro ego, y de decir, yo quiero que se reconozca esto como mío, pero por la otra también quieres realmente y genuinamente que esto se disuelva. Y estás como sabemos que hay múltiples yoes, está el que tu identidad, tu ego por una parte, y tu necesidad de pertenecer por la otra, y está en ese constante conflicto. Y ese conflicto lo tenemos todo, Ignacio. No hay nadie que diga al 100% que es completamente altruista. Eso no existe, o es muy poco probable que exista. No hay nadie que sea 100% egoísta, y los que los hay, pues son... Eso es narcisismo patológico. Ojo, cuidado con esto, ¿no? Entonces, es un conflicto irresoluble, pero que le da chicha y le da sal y pimienta a la vida, joder. Claro. Pero es que yo, de hecho, creo que la palabra arte lleva implícito ego detrás. Quiero decir, una persona que tiene los cojones de querer mostrar una mirada al mundo, una forma de expresión, y sacarlo al mundo para que vea a la gente cuál es su idea, ¿no? O su manera de ver el mundo, que hay más egocéntrico que eso, quiero decir. Que es que eso es ego en toda regla, ¿no? Claro, pero luego tenemos gente, no digo que eso es lo que piense, pero luego hay gente que realmente luego hace cosas que te cambian la forma de ver la vida, y que da igual quién la haya inventado, quién la haya descubierto, quién la haya creado, que nos sirve a todos. Mira, por ejemplo, cuando escuchamos la palabra teoría de la relatividad, hombre, como es muy famoso, todos decimos Einstein, ¿no? Pero da igual que el que lo descubrió se llama Einstein. Es una realidad, es una teoría que te muestra cómo funciona el universo. Ya se podría llamar Pepito de los Palotes, que al final es una realidad pura. A diferencia del David de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? O lo que está haciendo ahora Elon Musk, que es verdad, SpaceX y que nos quiere llevar a Marte y todo eso. Vamos a suponer que llegamos a Marte. Y luego se pierde el nombre de Elon Musk en los anales de la historia. Joder, al final llegamos a Marte. Y nuestra especie llegó a dar ese salto, ¿no? Entonces, aún aquellas actividades que no necesariamente tienen que llevar un sello, como la ciencia, como la tecnología, porque al final te reflejan cómo funciona el mundo, en último término siguen siendo arte y siguen siendo la expresión de este conflicto cognitivo de la individualidad y la pertenencia. O sea, creo que hay que dejarle clara a nuestra audiencia que realmente esta definición cognitiva de arte es precisamente esto. El camino del artista es cómo va navegando ese conflicto a través de su perfil cognitivo propio, cuál es su verdadera motivación, y cada uno, desde esta definición, tiene su estilo artístico propio. Y aquí es donde tú puedes brillar, que está el ego detrás, sin duda, pero también está esa necesidad de dejar tu legado, aún sin tu nombre, al mundo. Y de hecho yo creo que para acabar y que la gente se quede con un resumen súper útil de aquí, sería lo que acabas de decir, es un poco lo del libro de Rick Rubin, que al final te dice el acto de crear, y en lo que te habla es que intentes llevar la filosofía de vida de un artista, aunque no te dediques a nada que tenga que ver con el arte, ¿no? Sino que aplicar eso a, yo qué sé, aunque seas cualquier otra profesión, al final es un estilo de vida, ¿no? Y creo que eso se puede llevar la gente, como lo hace, ¿no? Cómo lo puede aplicar, aunque haya gente que diga, no, es que yo por mi perfil cognitivo no tengo nada de arte, ¿no? No tengo... Claro, pero ahí estamos circunscribiendo y reduciendo la complejidad de lo que es arte, que es la expresión humana. Definición sencilla de arte, la expresión humana, punto. Entonces, o te diría que incluso la expresión, porque puede ser que incluso no sea ni humana. Ojo, la expresión. Entonces, cuando la ves desde esta perspectiva, es una definición mucho más amplia y no te circunscribes tú a una etiqueta tan restrictiva. De hecho, nosotros consideramos que nuestra filosofía injodible es en sí misma un arte, porque lo que persigue es que tú seas maestro, que seas experto,
que alcances la sabiduría en eso que has elegido hacer, la maestría en eso que has elegido hacer, como el libro de Robert Greene, por ejemplo, Mastery, con sus 48 leyes del poder y etcétera. Básicamente lo que significa es ser lo suficientemente experto y ser lo suficientemente íntegro con aquello que has elegido hacer. Y no puede ser una sola actividad, pero es el concepto, la filosofía, el estilo de vida con la que abordas aquello que eliges para dedicar el resto de tu vida, sea una actividad o una forma de pensar. Pues yo creo que con esto lo tenemos y animamos de nuevo a la gente que se suscriba a nuestra cerebrina diaria en tucerebrodesnudo.com, esa píldora que lees en 1 minuto y medio cada día y te descubre algo, una curiosidad sobre tu cerebro que te ayuda a navegar mejor luego el día a día. Y con esto, Osman, acabamos. Te dejo ahí con tu cierre siempre. Mira, esta va a ser el primer cierre en positivo que daré. Y creo que es deseable dejarte llevar por la tendencia artística de tu cerebro, porque es una necesidad biológica que te puede llevar a sitios donde todavía no puedes ni siquiera imaginar.